antes de que el mundo conociera a Jesús de Nazaret, antes de que hablara con autoridad, antes de que enfrentara a demonios y expulsara espíritus, Él era solo un niño que veía cosas que no debería ver, un niño que sentía presencias que los adultos ignoraban, un niño que creció en las sombras de una aldea donde lo sagrado y lo profano danzaban peligrosamente cerca. Nazaret no era un lugar santo, era un lugar olvidado, demasiado pequeño para importar, demasiado grande para que todos se conocieran de verdad. Las casas se amontonaban en calles estrechas, donde la luz del sol luchaba por penetrar. Y en esas sombras, donde la luz no llegaba completamente, cosas invisibles habitaban. Jesús tenía 4 años cuando vio por primera vez. Era tarde en la noche. María dormía a su lado, José del otro lado del pequeño cuarto. El niño despertó sin motivo aparente, sin pesadilla, sin sed. Solo despertó. Y entonces vio una forma oscura en el rincón del cuarto. No era una sombra común. Se movía contra la pared, ondulando como humo, pero con intención, con dirección. Jesús no gritó, no lloró, solo observó, con aquellos ojos que ya parecían entender más de lo que deberían. La forma percibió que estaba siendo vista. Retrocedió lentamente, disolviéndose en la oscuridad más profunda. A la mañana siguiente, María encontró a Jesús sentado en el mismo lugar, despierto, mirando hacia el rincón vacío. ¿No dormiste? Él negó con la cabeza. Había algo aquí. María sintió un frío recorrerle la espina dorsal. ¿Algo como qué? Algo que no quería que yo viera. María intercambió una mirada silenciosa con José. No hablaron de aquello delante del niño, pero esa noche José quemó incienso y recitó oraciones antiguas. Jesús observaba todo, aprendiendo que existían cosas que los adultos temían pero no nombraban. A los 6 años, Jesús comenzó a percibir patrones. Había casas en Nazaret que las personas evitaban, no abiertamente, no con declaraciones, sino con pequeños desvíos de camino. Había hombres cuyos ojos estaban siempre vacíos, siempre distantes, como si algo detrás de ellos se hubiera retirado hacía mucho tiempo. Había mujeres que hablaban solas, pero no como quien conversa consigo mismo. Hablaban como quien responde a alguien invisible. Un día, Jesús siguió a una de esas mujeres. Ella entró en una casa abandonada en los límites de la aldea. Él esperó afuera, escondido detrás de piedras. Oyó voces, muchas voces, pero cuando se acercó a la ventana rota y miró hacia adentro, solo estaba la mujer. Ella estaba arrodillada en el suelo sucio, con las manos levantadas, hablando en una lengua que Jesús no reconocía. Y a su alrededor, aunque no hubiera nadie físicamente presente, el aire se movía. Sombras se curvaban y se retorcían en las paredes, independientes de la luz. Jesús sintió algo apretar su pecho, no miedo, sino reconocimiento. Lo que fuera que estuviera allí no pertenecía a ese lugar, no pertenecía a ese mundo. La mujer dejó de hablar. Giró la cabeza lentamente en dirección a la ventana. Sus ojos encontraron los de Jesús, pero no eran sus ojos. Eran ojos antiguos, ojos que habían visto cosas que ningún humano debería ver. Una voz salió de su boca, demasiado profunda, demasiado múltiple. No deberías estar aquí, hijo de José. Vuelve a casa antes de que veas demasiado. Jesús corrió, no por miedo, sino por instinto. Cuando llegó a casa, María estaba preparando pan. Ella lo miró y supo inmediatamente que algo había sucedido. ¿A dónde fuiste? A los límites. ¿Por qué? Quería entender. María se arrodilló frente a él, tomó su rostro con las manos. Jesús, hay cosas en este mundo que no son para que los niños las entiendan. Pero yo veo, madre. Yo veo y ellas me ven. María cerró los ojos. Esa era su mayor angustia secreta. Lo sé. José entró en ese momento. Oyó las últimas palabras. Se sentó pesadamente, como quien carga una carga inevitable. Él tiene el don. O la maldición, dijo María. Depende de lo que hagamos con eso, respondió José, mirando a Jesús. Hijo, vas a ver cosas que otras personas no ven. Vas a sentir presencias. Vas a oír voces. Eso no significa que estés solo. Significa que fuiste elegido para ver lo que está escondido. ¿Elegido por quién? José dudó. Por lo que es más alto que nosotros. Y por lo que es más bajo también. Ambos están interesados en ti. A los 8 años, Jesús comenzó a entender la naturaleza de lo que veía. No eran solo sombras, no eran solo presencias, eran los caídos, ángeles que habían elegido descender,
espíritus que habían abandonado su origen para habitar en los espacios entre luz y oscuridad, alimentándose de la debilidad humana, del miedo, del dolor, del vicio, de la ira. No poseían a las personas completamente, no lo necesitaban, solo susurraban, solo sugerían, solo abrían puertas que las personas elegían atravesar. Jesús veía dónde habitaban, veía cuando se acercaban a alguien, veía los hilos invisibles que conectaban a ciertas personas con ciertas sombras, y cuanto más veía, más entendía que la batalla no era entre bien y mal de forma simple, era entre libertad y esclavitud, entre conciencia e inconsciencia, entre ver y elegir no ver. Había un hombre en Nazaret llamado Eleazar. Era comerciante, respetado, con familia, pero Jesús veía la sombra que lo seguía, una sombra paciente, antigua, que susurraba constantemente en su oído. Jesús observó durante meses. Vio cómo Eleazar comenzó a beber más, cómo sus ojos se volvieron más duros, cómo empezó a golpear a su esposa cuando pensaba que nadie lo veía. La sombra crecía, alimentada por cada elección, por cada momento de ira elegida, de control elegido. Un día, Jesús se cruzó con Eleazar en la calle. El hombre estaba borracho, tambaleándose. La sombra era visible ahora, casi sólida, envolviendo sus hombros como un manto negro. Jesús se detuvo frente a él. Eleazar miró hacia abajo, al niño. «¿Qué quieres, muchacho?» Jesús no apartó la mirada. «Sé lo que está contigo». Eleazar parpadeó, confuso. «¿De qué estás hablando?» «De la cosa que susurra, de la cosa que tú alimentas». El rostro de Eleazar cambió. Por un instante, algo más antiguo miró a través de sus ojos. Una voz que no era totalmente suya dijo: «Ten cuidado, niño. Estás jugando con fuerzas que no comprendes». Jesús dio un paso adelante, no hacia atrás. «Comprendo más de lo que imaginas, y sé que solo tienes poder mientras Él lo permita». La sombra se agitó, como humo perturbado por el viento. Eleazar tropezó hacia atrás, cayó, quedó mirando a Jesús con miedo genuino. El niño se dio la vuelta y se fue, pero algo fundamental había cambiado. Había desafiado a un caído, y el caído había retrocedido. Esa noche, José y María lo encontraron sentado afuera, mirando las estrellas. José se sentó a su lado. «Tu madre me contó lo que hiciste hoy. ¿Sabes que fue peligroso?» «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque alguien necesita verlos. Alguien necesita decir sus nombres. Alguien necesita no tener miedo». José permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente dijo: «¿Sabes por qué cayeron?» Jesús negó con la cabeza. «Porque quisieron ser adorados. Quisieron ser Dios sin ser Dios. Y cuando fueron expulsados, no perdieron todo el poder. Solo perdieron el propósito. Ahora solo quieren destruir lo que ya no pueden tener. ¿Y por qué me ven? ¿Por qué les importo?» José respiró hondo. «Porque eres una amenaza. No ahora, pero lo serás. Ellos lo saben, lo sienten. Por eso te observan, por eso te prueban. Están esperando a ver si tú también caerás». Jesús miró sus propias manos, pequeñas, de niño. «¿Cómo puedo luchar contra algo así?» José puso la mano en su hombro. «Primero aprendes a ver, después aprendes a nombrar, después aprendes a no tener miedo. Y cuando todo eso esté dentro de ti, sabrás qué hacer». Los años siguientes fueron de aprendizaje silencioso. Jesús no hablaba de lo que veía, pero veía constantemente. Veía cuando los caídos se reunían en ciertos lugares de la aldea, especialmente donde había dolor antiguo, trauma no resuelto, ira transmitida de generación en generación. Veía cómo se alimentaban de ciertos pensamientos, ciertas emociones. Veía que no eran omnipotentes, eran parásitos, poderosos, antiguos, inteligentes, pero limitados. Necesitaban invitación, necesitaban brecha, necesitaban que los humanos bajaran la guardia. A los 12 años, antes del viaje a Jerusalén, Jesús tuvo una experiencia definitiva. Despertó en medio de la noche y sintió una presencia masiva sobre la aldea. Salió de casa silenciosamente y subió hasta el punto más alto de Nazaret. Allí, vio claramente por primera vez. El cielo nocturno estaba lleno de ellos. No solo algunos, decenas, cientos, formas aladas de sombra, circulando, observando, descendiendo ocasionalmente para susurrar en oídos dormidos. La escala de la infestación lo impactó. No era Nazaret lo especial, era el mundo entero. Estaban en todas partes.
Pero entonces vio algo más. Vio también luz, no en las sombras, sino en ciertas casas, en ciertas personas. Pequeñas llamas de resistencia, de bondad elegida, de amor mantenido contra toda lógica. Y vio que donde había luz genuina, los caídos no podían permanecer. Retrocedían. Circulaban alrededor, pero no penetraban. La luz no los destruía, pero los mantenía alejados. Jesús entendió entonces la naturaleza de la guerra. No era una guerra de fuerza contra fuerza. Era una guerra de elección contra elección. Los caídos ofrecían poder, control, placer inmediato, venganza fácil. La luz ofrecía algo más difícil: verdad, libertad, amor que costaba algo. Y cada persona, todos los días, elegía alimentar a uno u otro. Cuando bajó de vuelta a casa, María estaba despierta, esperándolo. ¿Viste, verdad? Vi. ¿Todo? Todo. Ella lo abrazó fuerte. Lo siento. No lo sientas, dijo Jesús. Ahora sé por qué estoy aquí. María se apartó, lo miró. Todavía eres un niño. Lo sé, pero no lo seré para siempre. Y cuando crezca, haré lo que necesita hacerse. ¿Qué necesita hacerse? Entraré en las sombras y traeré luz. Nombraré a los caídos. Liberaré a las personas que ellos han aprisionado. Mostraré que pueden ser vencidos. María tenía lágrimas en los ojos. Eso te costará todo. Lo sé. ¿Y aún quieres hacerlo? Jesús miró por la ventana, hacia la aldea dormida, hacia las sombras que se movían entre las casas. No quiero. Necesito. Hay una diferencia. En los días siguientes, se prepararon para ir a Jerusalén. Jesús sabía que el viaje lo cambiaría todo. Sabía que allí vería a los caídos en su hábitat más fuerte, donde el poder religioso y el poder demoníaco se entretejían peligrosamente. Sabía que comenzaría a hablar, a cuestionar, a desafiar. Sabía que su infancia estaba terminando no en años, sino en propósito. En la última noche antes de la partida, José lo llevó a caminar. Hablaron poco, pero antes de volver a casa, José se detuvo. Jesús, ¿estás seguro de este camino? Lo estoy. ¿Sabes que te destruirá? Tal vez, pero liberará a otros. ¿Eso basta? Jesús miró a su padre adoptivo, a aquel hombre bueno que le había dado hogar, nombre, protección. Tiene que bastar, porque si vi lo que vi y no hago nada, entonces fui cómplice, y eso sería peor que cualquier cosa que ellos puedan hacerme. José asintió lentamente. Entonces ve y haz lo que naciste para hacer. Pero recuerda, el arma mayor contra los caídos no es el poder, es el amor. Amor que no desiste, amor que no se corrompe, amor que mira a la oscuridad y aún elige la luz. A la mañana siguiente, Jesús dejó Nazaret, pero no dejó atrás lo que había aprendido en las sombras. Llevó consigo cada visión, cada encuentro, cada momento de revelación. Llevó el conocimiento de que el mundo estaba infestado, pero no perdido. Que los caídos eran reales, pero no invencibles. Que la guerra era antigua, pero cada generación tenía que luchar de nuevo. Y cuando, años después, comenzó a expulsar demonios, a liberar poseídos, a enfrentar fuerzas invisibles con autoridad absoluta, las personas se preguntaban de dónde venía tal poder. No sabían que venía de la infancia. Venía de años observando, aprendiendo, entendiendo. Venía de un niño que no apartó la mirada cuando vio lo que otros preferían ignorar. La guerra contra los caídos no comenzó cuando Jesús se hizo hombre. Comenzó cuando era niño en Nazaret, viendo sombras que no debería ver y decidiendo que un día haría algo al respecto. Porque nadie lucha contra lo invisible sin antes haber aprendido a verlo. Y nadie vence demonios sin antes haber entendido cómo operan, cómo susurran, cómo esclavizan. Jesús aprendió todo eso en las sombras de Nazaret. Y por eso, cuando finalmente salió de la sombra a la luz, ninguna oscuridad pudo prevalecer contra él. La aldea no sabía realmente lo que había criado. Nazaret había forjado algo que los caídos no esperaban. Un niño que veía sin miedo absoluto, que nombraba sin dudar, que entendía sin corromperse. Cada intento de intimidarlo solo lo fortaleció. Cada confrontación aumentó su comprensión profunda. Cada visión solidificó su resolución inquebrantable. Cuando partió, dejó atrás un campo de batalla donde había aprendido todas las tácticas del enemigo. Los caídos no sabían que estaban entrenando a su mayor adversario.